Dios, paz, hermano, a este lugar, gloria a Dios. Ahí está el micrófono, hermano, siéntase con libertad. ¿Qué deseamos para él? Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Señor lo use. Amén. Paz de Cristo, hermanos. Mi primera vez aquí enfrente trayendo la palabra del Señor. La verdad es un privilegio para mí estar aquí enfrente y traer la palabra del Señor. La verdad es algo muy hermoso para mí. Así que antes de comenzar me gustaría que mi pastor orara por mí y después vamos a orar para continuar con el mensaje que el Señor nos trae, ¿verdad? Oremos por nuestro hermano. Amén. Padre Santo, Dios de Jesús. Señor, ponemos en tu instrumento en tus manos, Dios. Danos, Dios. Señor, que sea, Señor, tu palabra, Señor, que usted fluya por medio de mi hermano. Dale libertad, Señor, confianza, hermano, para que los corazones que estamos sea, Señor, sea exaltado, yo no necesitamos de piedra y no podemos tocar sensible a tu palabra. En el nombre de Jesucristo, usa mi hermano, úsalo en gran manera, en el nombre de Jesús. Bienvenidos, hermanos, bienvenidos sean todos ustedes. La verdad es un privilegio, como les repito, estar aquí enfrente de ustedes. El pastor me comentó que quería que le ayudara con esta predicación, así que tuve que estar buscando y buscando y buscando, y el Señor siempre nos trae algo, ¿verdad? Siempre nos pone algo en nuestro corazón, así que los invito a que levanten una mano y podamos orar ahora por la predicación. Levanten su mano y denle gracias al Señor también por esto y por lo que nos va a traer en este día, ¿verdad? Señor, tú conoces todas las cosas, tú sabes cómo estoy, tú sabes lo que estoy viviendo, tú sabes lo que estoy pasando. Mi oración es para ti, que tu palabra siempre impecable, siempre perfecta, siempre santa, siempre pura, pueda ir a lo profundo de nuestros corazones y pueda transformarse en la respuesta que hoy necesitamos escuchar. Bendigo a la iglesia que está presente y también bendecimos a aquellos que no pudieron venir. Bendecimos a todos los que se tomaron el tiempo para venir a escuchar tu palabra. Danos paz, danos aliento, muéstranos el camino y nosotros iremos por él. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y si pueden darle un aplauso al Señor, dénselo con gozo, por favor, porque el Señor es bueno, ¿verdad? Dios siempre tiene algo bueno para nosotros. Y el día de hoy, el Señor me puso, como les dije, un mensaje, y la verdad, el Señor es el único que nos trae palabra viva, ¿verdad? Les invito a que tomen su asiento, ¿verdad? Y el tema que voy a tocar se llama ¿cómo alegrarme en los momentos difíciles? ¿Verdad? Y esto creo que es un reto y es un desafío para la vida. Me voy a basar en la historia de un hombre que en los últimos capítulos del libro bíblico se evidencia cómo la vida se le comenzó a complicar, ¿verdad? Se le comenzó a complicar, fue algo que él vivió, que si nos podemos a lo mejor a nosotros hasta reflejar en su vida de él. Alguien que estaba haciendo las cosas bien. Les voy a hablar del apóstol Pablo, de cómo un suceso en la historia de su dinámica como evangelista terminó trayendo tantas complicaciones, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no hemos caminado, verdad, en los caminos de Dios y a pesar de todo que hagamos las cosas bien, siempre tenemos algún problema, ¿verdad? Siempre se nos atraviesa algo. Pero lo que impactó mi vida fue la fortaleza del apóstol Pablo. A pesar de los momentos difíciles, y aunque uno lleve una vida cristiana, siempre hay momentos difíciles en nuestra vida, ¿verdad? Y aunque tengamos fe, intentemos siempre portarnos bien, la vida siempre está llena de retos que hacen que vivir se vuelva algo difícil. Pero el día de hoy, al compartir esta palabra, es que sea cual sea la circunstancia que usted esté viviendo,
tú puedas entender que tal vez no puedas cambiar que puedas cambiar tus fuerzas, pero sí tendrás la fortaleza de Dios para pararte, resistir y decir este problema, esta enfermedad, este diagnóstico, esta pérdida o cualquier problema que tengas, no me va a arrebatar la alegría y el gozo de Dios, ¿verdad? Me ha dado porque esta prueba que es grande será pasajera, pero las promesas de Dios son eternas, hermanos, ¿verdad? ¿Cuántos lo han vivido? ¿Cuántos lo han pasado, verdad? De que a pesar de todo, el Señor ha estado con nosotros, porque Él hace su promesa del Señor, ¿verdad? De que siempre va a estar con nosotros, a pesar de lo que hagamos, siempre y cuando nos arrepentamos y estemos enfrente de Él, pidiéndole perdón, ¿verdad? Vamos a ver la Biblia en Hechos 27. Vamos a leer primero el capítulo 1 y 2 y después nos vamos a brincar al capítulo 7 y 11. Amén, hermanos. En la palabra de Dios en Hechos 27:1, del 1 al 3, y después vamos a leer del 7 al 11. Dice la palabra de Dios: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. En el versículo 7 dice: navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Greta frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de la Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión estaba le daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que decía Pablo, ¿verdad? Hermanos, a veces muchos de nosotros decimos lo que creemos, lo que pensamos, pero cuando estamos en la presencia de Dios, a veces es bueno escuchar, ¿verdad?, los buenos consejos, ¿verdad? Pero dice la palabra aquí de Dios que nos enseña, ¿verdad?, que Pablo ya los había amonestado y les había hablado sobre lo que él sentía y lo que pensaba, ¿verdad? Pero a veces muchas de las gentes pues no hacemos caso de lo que nos dicen, ¿verdad? Estamos ante la crónica de un viaje muy interesante. Pablo estaba hablando de la palabra, sin embargo los gobernantes y los religiosos se habían levantado en contra de él. Habían armado un complot para llevarlo preso, incluso unos querían su propia muerte. Pero Pablo apela a sus derechos como romanos para pedir que sea juzgado de manera justa, porque entre otras cosas querían emitirles un juicio de manera injusta. Se presenta ante varios gobernantes romanos
hasta que finalmente apela al César y tenían que trasladarlo de aquel lugar hasta la capital de Roma, casi 24 días a la capital de Roma, un viaje de 1810 millas, ¿se imaginan? Un viaje tan largo en aquel tiempo que no había aviones, no había cómo viajar rápidamente, así que tenían que hacer un viaje de 1800 millas que iba a durar casi 24 días debido a las dificultades que se le estaban presentando. Las cosas para él no iban bien de todo, comenzaba a complicarse, y es que los hijos de Dios debemos entender por qué la vida es igual a veces, estando en los planes y propósitos, designios de Dios para nuestra vida. No podremos evitar que algunas cosas se salgan de control, y cuando más se tornan difíciles es cuando más se nos quiere apagar nuestra fe, sino también nuestra alegría, ¿verdad? Cuando estamos a veces con nuestra fe en alto y hay complicaciones, muchas de las veces podemos ver que nuestra fe se baja, se cae, y a veces los problemas que tenemos a veces nos quitan ese gozo que el Señor nos está dando, ¿verdad? Esa alegría, ese privilegio de estar bien con el Señor, y desafortunadamente a veces eso mismo nos hace que demos un paso atrás, pero nuestro Señor siempre dice, ¿verdad?, que no miremos hacia atrás sino hacia el frente, ¿verdad? ¿Cómo pedirle a una mujer? ¿Se imaginan cómo pedirle a una mujer que está viviendo con su hijo o hija, que está pasando que se está destruyendo su hijo, y solo pedirle que sea feliz, ¿verdad? Sería algo muy difícil, sería algo injusto, ¿verdad? Hablar con esa persona, decirle que sea feliz cuando sabemos que a veces en ese momento no se puede dar un buen consejo de esa manera, ¿verdad? De que, tú seas feliz y que tu hijo le esté pasando lo que se le esté pasando, ¿verdad? A veces no se puede, es algo ilógico que no puede pasar eso. Y también, ¿cómo pedir a un esposo que esté feliz cuando su hogar está roto, en vez de arreglarse para que se separen más las cosas? A veces, inevitablemente, aunque no sea nuestra voluntad, parece que nos complican la vida, ¿verdad? A veces nuestros propios hogares se están destruyendo, se están destrozando, nuestras vidas como cristianos, con nuestros propios matrimonios, se están destruyendo, ¿verdad? Pero el Señor nos dice, ¿verdad?, que seamos más unidos, que nos conozcamos los unos al otro, ¿verdad? Que tengamos una intimidad con Dios, ¿verdad? Que tengamos esa fortaleza con Dios, que nos apoyemos en Él. Y Dios Él mismo va a venir con nosotros, ¿verdad? Y Él nos va a hablar y nos va a tocar y nos va a decir qué hacer con nuestras familias, con nuestro matrimonio, con nuestros hijos, ¿verdad? A veces, la verdad, lo que vive uno en las casas es algo difícil, ¿verdad? A veces dice, es cristiano, él vive bien en su casa. Pues, hermanos, yo no sé ustedes, pero yo en mi casa a veces tengo problemas, ¿verdad? A veces tengo complicaciones, a veces tengo cosas que no me gustaría vivir, pero sí los tengo, ¿verdad? Así que yo sigo en los caminos de Dios y sigo peleando esta batalla, ¿verdad? Que Dios me ha traído a sus pies para servirle. Y yo sé que el enemigo siempre pone barreras, siempre pone cualquier cosa que sea un estorbo para uno, ¿verdad? Pero yo sé que Dios tiene algo para nosotros hoy en este día, y así va a ser. Y mire, en este viaje de Pablo sí que fue una demostración de cómo algo que parecía ser normal terminó complicándose de una manera impredecible. Y les quiero compartir 4 principios que encuentro en Pablo, que él, poniéndolos en práctica, logró demostrar esta fortaleza y esa firmeza para salvaguardar ese gozo y esa alegría que en esos momentos difíciles, y como dice la palabra del Señor en uno de los libros, en Nehemías, donde dijo, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Verdad? ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios, verdad? Así que
cuando nosotros leemos la Biblia y entendemos un poco de la palabra de Dios, ¿verdad? De lo que nos habla el Señor, de lo que nos indica. A veces cuando uno está pasando por un problema, por una situación, y viene ese texto bíblico a tu mente, tu alma se goza, porque dice el Señor, ¿verdad? En este texto bíblico, en Nehemías, dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Verdad? A veces tenemos un problema y en vez de evadirlo con la palabra de Dios, orando o haciendo algo bueno para nuestra vida, a veces lo primero que hacemos es ponernos tristes, llorar o hacer algo que a lo mejor está hasta mal, ¿verdad? En ese caso, pues yo les puedo comentar, siempre cuando he pasado por algún problema, mi dirección es orar, doblar rodillas y estar enfrente del Señor, ¿verdad? Explicándole mi problema. La otra cosa que yo hago es que le hablo a mi pastor y le comento, pastor, pues fíjese, esto está pasando y ¿qué puedo hacer? El pastor mismo nunca me ha dicho, oh, pues ora hermano y ahí vemos a ver qué va a pasar. Él se ha tomado el tiempo y la molestia de venir a la casa, de hablar con nosotros, llorar, ¿verdad? Ahorita, pues gracias a Dios, no le hemos molestado en esa forma, pero pues siempre sé que nuestro pastor está dispuesto no solamente con nosotros, sino con todos. Él siempre se toma el tiempo para ir con nosotros, ¿verdad? Y sobre los 4 puntos que le hablé, vamos a hablar sobre el número 1, ¿verdad? Y este se llama avanzando, aunque ignoren mi opinión. Y podemos ver en el capítulo 10 que a Pablo le tomaron no le tomaron su opinión, ¿verdad? No le tomaron su opinión de lo que él ya había dicho sobre lo que iba a pasar, sobre ese viaje, ¿verdad? Si ustedes leyeran todo ese capítulo completo, se darían cuenta de qué es lo que estaba hablando Pablo, ¿verdad? Y podemos levantar una mano y el que esté de acuerdo conmigo, ¿verdad? Pero aquí no le ha pasado que cuando da un buen consejo, ya sea a su hijo, a su vecino o a un hermano, para que su vida estuviera bien, pero a esa persona no le importa su consejo y todos decimos, hermano, le di un consejo, pero por aquí le entró y por aquí le salió, ¿verdad? A veces damos consejos y fíjense que para todo consejo siempre hay una persona que da un buen consejo, pero también una persona tan buena para no escucharnos, ¿verdad? Y a veces ese gozo que nos da el Señor, esa persona nos lo arrebata y nos sentimos tan mal porque decimos, oh, pues lo aconsejé, pero no me hizo caso, ¿verdad? A veces al dar un consejo nos roban el gozo, porque cuando nos hacen caso, uno mismo cuando no nos hacen caso, uno mismo se está amargando solo. Y el que no cambia por el consejo, cambia por la vida, ¿verdad? La vida lo cambia, ya sea que si tu consejo que tú le dices a esa persona no le ayudó para bien y no te hizo caso, a lo mejor tú dándole un buen consejo, la misma vida le enseña, ¿verdad?, que estuvo mal, y es cuando dicen, oh, pues el hermano me dio un consejo, esto pasó, no le hice caso y ahora miren las consecuencias, ¿verdad? Aquí vamos a darles una frase, ¿verdad? Y es como les había comentado hace un rato. Y esta frase dice, así como hay personas que dan buenos consejos, también hay personas para ignorarlos, ¿verdad? Así que a veces, aunque demos el mejor consejo, siempre va a haber una persona que lo ignore, que no lo va a tomar en cuenta, que no lo va a tomar, ¿verdad? Pero vamos a leer en 2 de Samuel 17:23. Y en 2 de Samuel 17:23 vamos a leer algo que nos va a enseñar el Señor, ¿verdad? Y a lo mejor muchos de ustedes ya lo han leído, ya lo han visto, ya lo han... 2 de Samuel 17:23. ¿Verdad? Y ahí vamos a ver algo que el Señor nos va a enseñar también, ¿verdad? 2 de Samuel 17:23.
Y dice la palabra: pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó, que significa que preparó su asno, y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió, y fue sepultado en el sepulcro de su padre, ¿verdad? Como podemos ver, o no sé si ustedes han leído esta historia, ¿verdad? Pero el hijo de David lo estaba persiguiendo, ¿verdad? Y David tenía un consejero que era esta persona, y lo llevaron con el hijo de David para tomarlo para que los aconsejara también a ellos. Pero esta persona dio un consejo, ¿verdad? Si ustedes pueden leer la Biblia, ¿verdad? Ustedes pueden regresar capítulos más atrás y comenzar la historia, donde habla que él era un consejero y que le dio un consejo al hijo de David, pero este lo ignoró y tomó el consejo de la otra persona, ¿verdad? Y por nada más por esa simple y sencilla cosa, él decidió mejor de irse, retirarse y quitarse la vida, ¿verdad? Y muchas de las veces nosotros damos ese consejo, y esa persona, cuando nos ignora, cuando nos evita y todo eso, nosotros mismos nos sentimos sin gozo, sin nada. ¿Por qué? Porque a veces esa persona nos quitó el mismo gozo que el Señor nos estaba trayendo, ¿verdad? Que a lo mejor usted le dio un consejo hasta con la Biblia y todo, pero esa persona no lo quiso escuchar, y hay personas que por eso mismo se amargan, como les dije hace un rato, ¿verdad? Hay personas que así como son buenas para dar consejos, hay personas que no lo van a tomar, ¿verdad? Personas que lo van a ignorar, y usted no se tiene que sentir menos porque no lo tomaron en cuenta con ese consejo, ¿verdad? Que Dios le puso a lo mejor en su corazón para esa persona, ¿verdad? Pero desafortunadamente a veces por esos pequeños detalles también nuestra fe se baja, ¿verdad? Nuestra fe se hace menos, y son cosas que no deben de pasar, ¿verdad? El segundo punto se llama aferrándome a la promesa de Dios. Y vamos a leer en Hechos 27, 21 al 26. Ahí disculpen por el tiempo, pero se me pierden las hojas, ¿verdad? Pero vamos a leer en Hechos 27, del 21 al 26. Hechos 27, del 21 al 26, dice la palabra de Dios. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este prejuicio y pérdida. Perdón, dije 27 del 17 al 23, no. 27 del 21 al 26, ahí perdónenme. Decreta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy y a quien sirvo. Diciendo Pablo: no temas, es necesario que comparezca ante el César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo esto es necesario que nos quedemos en alguna isla, ¿verdad?
Y aquí podemos ver, hermanos, que a veces el que no escucha nuestros consejos se estrella contra el mundo. Y usted le dice si está, y usted le dice si están, tan siquiera ustedes a veces les dicen, tan siquiera me hayas hecho caso, y les dices también, no me alegra tu mal, ¿verdad? Porque a veces hay personas que uno les da el consejo y les va mal, ¿verdad? Porque no lo tomaron o porque no hicieron caso, pero a veces también el mal que les va no nos tiene que alegrar, ¿verdad? Porque a veces muchas personas son buenos para dar consejos, pero también se alegran cuando dan el consejo y a la otra persona le fue mal, ¿verdad? Y no debe de ser así, al contrario, tenemos que seguir hablando por la persona, ¿verdad? Pero me siento, hay personas que a veces dicen, me siento bien por el consejo que le di y que a alguien alguna vez le ha pasado eso, ¿verdad? En la forma de que hay personas que dan buenos consejos y se sienten gozosos porque a pesar de eso, el consejo que da uno no es para mal, sino es para bien, para que le ayude a la persona y todo eso, ¿verdad? Como podemos ver con Pablo, que les dijo, ¿verdad? Que se animaran, que se pusieran contentos porque pues no tuvieron pérdidas a lo mejor materiales, la navegación donde iban la perdieron, pero dijo, pongámonos con ánimo y alegres. ¿Por qué? Porque no perdieron vidas, ¿verdad? Todos estaban completos, todos estaban bien, gracias a Dios. Y aquí podemos ver que Dios nos dice que vamos a llegar, pero a veces Dios nos dice, ¿verdad?, que vamos a llegar a un lugar, pero no nos dice cómo. Porque así como son las cosas, las promesas de Dios, porque Dios dice pero Dios a veces dice las cosas, ¿verdad?, como son, así como uno se aferra como, oh sí, yo voy a llegar a ese lugar y me voy a ir a lo mejor dando vuelta por este lado, pero cuando el Señor no quiere eso, el Señor te dice, yo te mandé por esta dirección, ¿verdad? Yo te mandé por esta dirección y uno tiene que seguir la dirección que Dios nos da. A veces queremos agarrar un atajo, algún camino corto, pero cuando nuestro Señor nos dice y nos promete que nos va a llevar a un lugar, Él nos lleva. Así podemos ver en la palabra de Dios, como les digo, si leen el capítulo completo y miran cómo fue que Pablo lo llevó a ese lugar, ¿verdad? Pero no dice cómo y cuándo tú te esfuerzas a las cosas, pero no a lo que Dios te dice. A veces pedimos respuestas de Dios, pero cuando nos da la respuesta y vemos que no nos conviene, la ignoramos. Pero el Señor nos regresa como Él quiere, ¿verdad? Él a veces nos regresa, nos dice cómo, y Él nos regresa como Él quiso, no como nosotros queremos. Yo no sé cuántos de ustedes iban a perder su hogar, a su familia, pero cuando Dios nos dice que nos va a regresar algo, lo que podemos pedir, lo que pedimos, yo no sé cuándo ni de qué manera, pero yo me tengo que aferrar a lo que Dios me dice, ¿verdad? A veces Dios nos dice que nos va a sanar y yo no sé si es hoy o el otro año o el día de mañana, pero yo me aferro a las promesas de Dios. Pero yo me agarro de esa promesa y sé que el Señor la va a cumplir, porque cuando son promesas del Señor, nadie ni nada te la va a quitar esa promesa, ¿verdad? Y dice, aférrate a las promesas de Dios. Qué difícil es que creer que Dios en medio de la tormenta, a veces nosotros bajamos nuestra fe, ¿verdad? A veces creemos que el Señor no nos va a ayudar en ese momento, pero es cuando más el Señor está trabajando con nosotros, pero nosotros no nos damos cuenta que el Señor está trabajando con nosotros, ¿verdad? A veces uno se siente decaído, se siente abandonado, pero déjenme decirles que el Señor siempre está trabajando. Él sabe su manera, Él sabe cuándo le va a contestar, Él sabe cuándo le va a dar esa respuesta. El Señor tiene todo a su tiempo, ¿verdad?
Nosotros no somos quien para decirle al Señor, hoy quiero esa respuesta, ¿verdad? A veces nuestros matrimonios, ¿verdad? Nosotros oramos por ellos para que nos vaya bien, para que estemos mejor, pero el Señor dice, yo tengo esto para ti, ¿verdad? A veces nosotros no tenemos la respuesta de todo, pero sí, cuando pedimos a Dios, el Señor tiene la respuesta y Él sabe en qué momento te la va a dar, porque Él tiene una promesa para ti, Él tiene algo bueno para ti. Tenemos otra frase, la cual las estuve escribiendo, escuchándolas, ¿verdad? De cosas que estuve leyendo y viendo. Y esta otra frase dice, cuando aprendemos a despojarnos de aquello que representa nuestra seguridad. A veces nosotros nos tenemos que despojar de aquellas cosas, ¿verdad? Que nosotros no las queremos dejar ir, ¿verdad? Nos aferramos a veces tanto a muchas cosas, las cuales, la verdad, a veces cuando el Señor no quiere que se queden con nosotros, el mismo Dios nos lo quita, ¿verdad? Lo remueve. ¿Por qué? Porque a veces nos sentimos confortables a lo que tenemos, pero a veces nuestro mismo Dios nos dice, aléjate de ahí porque tengo algo mejor para ti. Pero uno a veces es necio, ¿verdad? A veces es necio y se dice, no, pues yo ya tengo este trabajo, estoy a gusto, ya no me quiero salir de aquí, estoy confortable. Pero a veces nuestro Señor tiene algo mejor para nosotros, ¿verdad? Como por ejemplo, yo he hablado con el hermano Alex y él me cuenta que él estuvo en proyectos como yo, ¿verdad? Y dice él que él después agarró y tomó un paso más porque el Señor a lo mejor ya tenía algo mejor para él. Y ahorita lo pueden mirar, ¿verdad? El hermano Alex tiene su propia compañía, su propio trabajo, él es su propio jefe y se despojó de aquello que le estorbaba, ¿verdad? A lo mejor no se sentía gozoso, no se sentía alegre en ese lugar, pero el Señor le dio algo nuevo y algo mejor para él, ¿verdad? Y yo lo creo que le está yendo mejor y que le va a seguir yendo mejor, porque Dios tiene promesas para nosotros. Dios hace cosas raras, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes no han pasado por algo así, que Dios ha hecho algo raro en su vida? Y no raro mal, ¿verdad? Sino que no sabemos cómo Dios trabaja, pero Dios hace cosas raras. Y dice el Señor, ¿verdad? Despójate de las cosas que te alejan de Dios, ¿verdad? A veces hay cosas que te alejan de Dios, y así como puse de ejemplo ahorita a mi hermano Alex, a veces nosotros, el Señor nos da bendiciones, ¿verdad? Que nos da un trabajo propio o un mejor trabajo, pero ese trabajo a veces nos quita ese tiempo con nuestro Señor, ¿verdad? Le apuesto lo que quiera que ustedes, hermanos, que han trabajado a lo mejor horas extras, o han trabajado o han perdido el día domingo por ir a trabajar y no venir a la casa de Dios. Y yo creo que a lo mejor ese domingo que trabajaron no se hicieron millonarios, ¿verdad? O no sé cuántos de ustedes se hicieron millonarios por trabajar tantos domingos. Pero a veces, dice el Señor, despójate de las cosas que te alejan de Dios, ¿verdad? Dios a veces en ese momento cuando te da el Señor, tú lo tienes que recibir, pero recuérdate que el Señor te lo dio, y así como te lo dio, tú tienes que agradecerle al Señor. Ahora nosotros, afortunadamente, por lo menos venimos los domingos. Hay personas en otros países que no tienen ni el privilegio de ir a la iglesia porque los matan, los tienen que hacer escondidas, ¿verdad? Los tienen que hacer escondidas, se tienen que esconder para escuchar la palabra de Dios. Nosotros le damos gracias a Dios porque tenemos una iglesia, un templo, ¿verdad? Tenemos un templo y Dios nos habla a nuestros corazones, ¿verdad? Sabemos que así como Dios nos da a nosotros, también Dios nos lo puede quitar. Así podamos trabajar lo que ustedes quieran, el Señor mismo nos lo puede quitar, ¿verdad? Él quiere que vengamos aquí a su casa, que nos gocemos con Él y que pongamos de nuestro tiempo y servirle a nuestro Dios, ¿verdad? Y no solamente Dios, también a la iglesia. Historia sobre yo también me aferraba hacia algo que yo perdí, ¿verdad? Hace ya un tiempo, el día que pasó el accidente, yo me aferraba a que yo iba a arreglar rápido las cosas, ¿verdad? A que el Señor me iba a dar mejores cosas, pero yo no las buscaba, yo las buscaba a mi manera.
¿verdad? Yo tuve un accidente, el cual ustedes muchas veces ya se lo he contado. Yo por salirme de los caminos de Dios y seguir en el mundo, tomé el vicio del alcohol, me fui de fiesta, me salí de los caminos de Dios, y mi esposa, siempre lo he dicho, le doy gracias de que siempre estuvo orando por mí, ¿verdad? Y en ese momento recuerdo que yo estaba tomando, probablemente puedo decir que me sentía contento, alegre, pero déjame decirles que ahorita en los caminos de Dios que estoy, yo puedo verme atrás, y ese gozo que yo sentía no era gozo, era algo pasajero, algo que no me llevaba ni para bien, ¿verdad? Pero cuando me pasó ese accidente, yo le decía al Señor, Señor, ¿dónde estás, verdad? ¿Dónde estás? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué hiciste que pasara esto? Mas sin embargo, Dios ya tenía algo nuevo para mí, ¿verdad? Y a pesar de eso, yo me aferraba que yo iba a estar mejor, que yo iba a arreglar las cosas por mis propias fuerzas, que yo iba a hacer algo mejor, que yo iba a arreglar la camioneta, que se la iba a traer a mi esposa y que iba a hacer todo bien. Pero desafortunadamente no era lo que yo quería, sino lo que Dios quería en mi vida, ¿verdad? Y Dios me dijo, no, tú no vas a hacer esto así. Así que tú vas a regresar a mis caminos por las oraciones de tu esposa y de los que están orando por ti, ¿verdad? Y esa camioneta, hermanos, déjenme decirle que ni la he arreglado, ni le he hecho nada, y trabajaba de lunes a domingo en otros lados, y nunca me hice millonario, y Dios me bajó primero, me quitó todo ese orgullo, esas cosas que yo tenía, me puso hasta abajo, y después pude abrir mis ojos para ver lo que el Señor tenía para mí. Mi esposa me comentó cuando llegué a la casa destrozado, ¿verdad? Porque había perdido lo que habíamos hecho mi esposa y yo. Y llegué, la verdad, con la cara boca abajo, porque no tenía ni cara para mi esposa ni para mis hijos. Pero el Señor con el tiempo me levantó y me dio la oportunidad para que mi esposa y yo pudiéramos estar mejor, ¿verdad? Y les vamos a compartir otra frase, la cual dice: los procesos de Dios pueden cambiar nuestros planes, pero siempre mantendrán la fidelidad del Señor con nosotros, ¿verdad? Los planes cambian, pero Dios nunca cambia, hermanos, ¿verdad? Así es, así trabaja el Señor, así trabaja el Señor, así es el Señor. A veces uno tiene planes para mejorar nuestra propia familia, para estar mejor, para tener una nueva casa, para ser mejor en todo, ¿verdad? Pero Dios tiene los planes para nosotros, ¿verdad? Así que Dios nunca cambia, aferrémonos a lo que Dios tiene para nosotros. Y este es el punto número 3 de los 4 que les iba a dar, y vamos en el tercero, y dice: animado, orando y sirviendo a otros en medio de la prueba, ¿verdad? Nosotros venimos aquí a los caminos de Dios también para servir a los demás, no solamente para servir a Dios, ¿verdad? Es muy bueno servirle a Dios, pero también es bueno servirle a los demás, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes a lo mejor no han servido aquí en la iglesia ayudando cuando tenemos un convivio, algo así, ¿verdad? O cuando hay una necesidad, viene uno y uno se ofrece, ¿verdad?, para ayudar. Pablo nos dio esa gran lección. El versículo 23, del 33 al 38, si ustedes lo gustan leerlo conmigo, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta del fragmento, y luego leeremos el versículo del 6, del 1 al 6 del capítulo 28. Pero vamos a leer ahorita Hechos 27, del 33 al 38. Gloria a Dios. ¿Verdad? Y dice: cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros parecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276.
y ya satisfechos aligaron la nave echando el trigo al mar. ¿Verdad, hermanos? Como podemos ver, él después de lo que había pasado y del tiempo que habían sufrido un poco de hambre y estar ahí en ese lugar que Dios los había llevado, ¿verdad?, a esa isla, todavía él con ánimo les dijo que comieran, ¿verdad?, que comieran y que se gozaran de lo que Dios les había dado, ¿verdad? Y ahora vamos a leer el capítulo 28 del 1 al 6, ¿verdad? Y dice: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, sabiendo regocijo, Pablo algunas ramas secas las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mal, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño pareció. Ellos esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le había, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios, ¿verdad? Pero a veces podemos ver que las cosas que a veces, aunque uno se ofrezca, ¿verdad?, porque dice que Pablo miró que las personas, los que habitaban en esa isla en Malta, habían hecho un fuego para recibirlos, ¿verdad? Ya en ese momento, como sea, los recibieron. Y dice que Pablo, viendo que las demás personas estaban levantando leña o ramas para hacer más fuego, él fue y se ofreció, ¿verdad? Él sirvió. Él no se esperó a que le sirvieran, ¿verdad? Él fue, sirvió y juntó más ramas y las llevó a ese lugar, ¿verdad? Para que el fuego, hubiera más fuego y estuvieran ellos más bien para su tiempo, que ellos a lo mejor pasaron frío, pasaron hambre y todo eso, ¿verdad? Llega a la isla de Malta, está lloviendo, o sea, eso es lo que le pasó a Pablo. Llegó a la isla de Malta, estaba lloviendo, estaba haciendo frío, y en medio de esa situación de frío, yo no miro a Pablo esperando que le sirvan. Yo miro a un Pablo que puede llenar nuestro corazón en tiempos difíciles. A veces, ¿verdad? A veces muchos de nosotros, como le estábamos comentando, a veces nosotros esperamos a que nos sirvan cuando llegamos a una casa, ¿verdad?, a un lugar, y muchos de nosotros así somos, ¿verdad? Cuando llegamos de visitas, queremos que nos sirvan. Pero a veces, si usted se da cuenta, y si leen la historia completa de aquí de Pablo, cuando navegó hacia esa isla de Malta, ustedes se pueden dar cuenta que él no esperó a que lo sirvieran, ¿verdad? Él dijo: yo vengo a servir, ¿verdad? Yo no voy a esperar a que alguien más me dé ese gozo que Dios me ha dado, sino que él mismo dijo: yo voy a servir y voy a dar lo mejor de mí. Pero a veces esperamos nosotros que alguien más nos sirva cuando nosotros venimos a servir, y más los que estamos en los caminos del Señor, ¿verdad? El servicio te fortalece, el servicio te recuerda que estás haciendo las cosas para el gran Señor, ¿verdad? Para nuestro Dios, el que siempre nos ha sustentado en todo, el Rey, y no para los hombres, ¿verdad? Nosotros no le servimos a los hombres, nosotros le servimos a nuestro Dios. El servicio te recuerda que tu labor es mostrar el amor de Dios a aquellos que tanto lo necesitan, y a veces animaremos otras personas, ¿verdad? Y serviremos
a personas que no te van a dar ni las gracias, ¿verdad? A veces hay personas que no te dan las gracias y como podemos ver, Pablo estaba dando en su servicio, llevando la leña, yo no me imagino a Pablo, ¿verdad? Él llegó a esa isla, llegó desubicado, llegó con frío, con hambre, y aún así se puso a servir a los demás, ¿verdad? Y nunca miramos que le dijeron gracias. Sin embargo, cuando lo mordió la culebra, ¿verdad? Estaban esperando a que se muriera, a que le pasara algo, en vez de decirle, no, pues gracias a este varón que sirvió. Y a veces nosotros, aquí mismo en la iglesia, nos puede pasar eso. A veces venimos a la iglesia, vemos hermanos que servimos, sabemos los que sabemos que esperamos a que nos sirvan. Y eso es normal en muchos lados, porque tampoco podemos todos ir a servir, ¿verdad? Sería algo que no está bien. Pero a veces, cuando un hermano, por ejemplo, nos pasó con algo por al lado, en vez de darnos, les dio a una visita o algo más, y uno se molesta, ¿no? Como, pues si yo estaba primero que aquel, ¿por qué le dio? Pero sin embargo, cuando uno está gozoso en los caminos de Dios y todo eso, se siente uno contento, ¿verdad? Que le servimos a las visitas, que les damos a las visitas primero y después a nosotros, ¿verdad? Porque se imagina si nos sirviéramos primero nosotros y nos sentáramos, ¿cómo se sentirían las visitas aquí? ¿Verdad? ¿Ustedes quieren que ellos se sentirían de nuevo con el gusto de venir a visitarnos? Yo creo que no, ¿verdad? Así que a veces es mejor servir y no esperar a que nos sirvan. Pero yo quiero que alguien escuche esto. Todo lo malo que tengas que vivir por causa de servir a Dios, Dios lo va a revertir y lo va a usar para tu bienestar o tu bendición. Esa es otra frase que les vamos a dar, ¿verdad? Y dice, el que sirve esperando la recompensa de hombres termina decepcionado. Así que dice aquí, ¿verdad? El que sirve esperando la recompensa de los hombres termina decepcionado. ¿Cuántos de nosotros no hemos esperado algo, ¿verdad? De alguien más, de alguien que nos dé? Pero más sin embargo, si nos aferramos a lo que Dios trae para nosotros, ¿verdad? Eso es lo que Dios nos ha prometido, ¿verdad? Así que, hermanos, yo nada más lo único que les traigo en este día, en este momento, es que sigamos en los caminos de Dios. Espero que haya sido algo para bien para ustedes, para sus vidas. Yo no soy el que habla, Dios me trajo esto, así que Dios me los bendiga. Los dejo con ustedes, con nuestro pastor, el hermano Francisco Baratas y el Espíritu Santo. Dios los bendiga, hermanos. Gloria a Dios, que sea para nuestro hermano. Dios lo bendiga, gloria a Dios, aleluya. Dios lo siga usando, gloria a Dios. Aquí vemos la trayectoria de Pablo, que cruzó toda esa travesía larga que tuvo que iba a apelar a César. Dios me concedió conocer el lugar allí donde lo embarcaron, la embarcación de Pablo, en Cesarea de Filipos, en esa parte allí donde él fue embarcado. Es donde el hermano Montijos compró un paraguas y se le hizo una tostada en esa área por darle a mi hija la capa que traía porque era frío, y él compró un paraguas y el paraguas se riscó para arriba y él pensaba que se cubría y realmente era un pedazo no solamente de metales que él traía, gloria a Dios, en esa área. Pero sí, vemos aquí Pablo que él llevaba esa misión, lo llevaban a esa área, y vemos cómo se cruzaron obstáculos, hermanos. Como nosotros, como cristianos, existen obstáculos en ocasiones, paz de Cristo. Pero dice la palabra de Dios, muchas son ¿qué? Las aflicciones, pero ¿qué? De todas ellas nos librará Jehová, gloria a Dios. Puestos de pie, hermanos, aleluya. Doy gracias a Dios, hermanos, por la palabra de Dios, que en Cristo hay esperanza. Miren, el mundo sufre. El que no le sirve a Dios, el que no se entrega a Dios, sufre. Nosotros sufrimos, pero hay una esperanza, hermano. Hay una esperanza, que tenemos una meta, y la meta es llegar con Cristo, gloria a Dios. La meta es llegar con Cristo. Paz de Cristo, hermanos. El dolor llega,
Mi suegro se fue, falleció, pero la esperanza que hay, que lo vimos bajar las aguas bautismales. Bendito Dios, esa fue una bendición. Y hasta se prestó para predicar allí. El que le tocó el mensaje en esa área, lo puso por ejemplo: descansa en paz, porque ahora aquel día se nos va a adelantar cuando dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, hermano. Así que alégrese, iglesia, visita que nos acompaña, es importante. Y llevamos una meta, gloria a Dios. Con este bonito espíritu, hermanos, vamos a cantarle a nuestro Dios y vamos a adorarle en este altar. Lo que traiga en su corazón, lo que sea, usted preséntelo a Dios y diga: Señor, te entrego cargas, te traigo. Vengo a adorarte por encima de todo. Aleluya. Pase al altar, hermano, el altar está abierto. Nuestro hermano orará por usted, gloria a Dios. Aleluya. Le damos gloria, Padre, por su santo, por su palabra. Aleluya, glorioso Dios. Aleluya, santo, amado. Así como Pablo, Señor, en ese atravesío, Señor, en esa navegación, iban allí. Usted está con nosotros, Dios. Aleluya, gracias, Dios. Gracias, amado santo Dios. Le damos gloria, le damos honra, Dios. Por su misericordia estamos aquí, mi Dios.